Soy Vina Hill, de Filadelfia, Pensilvania. Crecí como una niña introvertida, con un profundo amor por el ballet y el sueño de convertirme en bailarina, algo que perseguí durante 12 años de mi vida. Mis padres eran de clase media trabajadora, me mandaron a escuelas públicas y luego a una escuela católica, aunque nuestra familia no tenía una tradición religiosa o creencia específica. En los últimos años de la escuela secundaria, anhelaba algo diferente, una aventura emocionante. Y entonces decidimos organizar un viaje de graduación. Elegimos Italia como destino. Mi padre tiene raíces sicilianas, y siempre soñé con conocer ese país. Hice todo lo posible para que ese fuera nuestro destino, y me sentí eufórica cuando todos estuvieron de acuerdo. Nunca había salido de Estados Unidos, y para nuestra familia, que no solía viajar, esto era una gran realización. Mis padres no eran del tipo aventurero, nuestros viajes generalmente se limitaban a los estados vecinos. Entonces, partir al extranjero era realmente algo nuevo y grandioso para todos nosotros. Mis padres no estaban muy entusiasmados con cosas como viajes, pero esta vez estaban animados y dispuestos a financiar esta aventura para mí. Y, para mi seguridad, también serían mis acompañantes en este viaje, lo cual fue genial. Después de todo, éramos un grupo de adolescentes a punto de embarcarnos en una aventura internacional, y yo, con 17 años, estaba completamente encantada. En los días previos al viaje, la emoción era tanta que apenas podía dormir. Imaginaba todos los escenarios increíbles que viviría en Italia. El día del viaje no descansé ni siquiera un minuto, mi mente estaba a mil. Cuando finalmente aterrizamos, estaba muy exhausta. Llegamos durante la mañana, y el aeropuerto italiano parecía un nuevo mundo, lleno de culturas y rostros diferentes. Recuerdo que la fatiga me dominaba, pero no quería perder ni un segundo de esa experiencia. Mi madre, que siempre ha sido una defensora de las vitaminas, me había dado algunas píldoras para mantenerme despierta, pequeñas cápsulas con cafeína pura, que ella usaba para energizarse durante sus estudios. Tomé varias de una vez, casi como si fueran dulces, tragando una a una, incluso algunas que habían caído al suelo, las recuperé y las volví a poner en la boca sin pensar mucho. Cuando nos reunimos con el guía y comenzamos a cargar nuestras cosas en el autobús, comencé a sentir algo extraño en mi cuerpo. Mi sistema estaba reaccionando de una manera que nunca había experimentado. Primero, sentí un ligero hormigueo bajo la piel, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Era solo un presagio de lo que estaba por venir. Ya nos estábamos preparando para salir cuando la sensación de inquietud y energía comenzó a intensificarse. Estaba tan eléctrica que parecía que podía literalmente saltar de mi propia piel. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que apenas podía oír cualquier otra cosa. Era una sensación surreal, casi como si el sonido de todo a mi alrededor hubiera desaparecido, quedando solo el ritmo frenético de mis latidos cardíacos. Cuanto más tiempo pasaba, más fuerte e intenso se hacía el sonido, hasta que, en un momento abrupto, alcanzó su punto máximo y comenzó a desacelerar. Era como si estuviera cayendo en cámara lenta, y percibía cada latido volviéndose más espaciado, hasta que se detuvo. Ese fue el momento más aterrador de mi vida. El silencio absoluto dominó, y entonces, de repente, sentí como si hubiera sido expulsada de mi cuerpo, en un instante, sin que mi conciencia se apagara. Era como si estuviera allí, viéndome a mí misma desde afuera, con una visión que parecía captar todo a mi alrededor. Miré mi cuerpo y supe que era yo, pero había una sensación extraña de desconexión. La imagen era tan diferente de la que estamos acostumbrados a ver en el espejo. Parecía como si estuviera observando una escultura hecha de arcilla. Sentí dos emociones conflictivas. Parte de mí intentaba entender lo que estaba sucediendo. Aquello no tenía sentido. Yo no podía estar muerta porque nunca me había sentido tan viva. Era una sensación de vitalidad extrema, como cuando somos adolescentes y sentimos el cuerpo fuerte y resistente, pero multiplicada muchas veces. Y, al mismo tiempo, percibía el mundo físico de una manera que nunca imaginé ser posible, como si estuviera viendo las capas invisibles de la realidad. En ese estado de pura conciencia, todo parecía menos denso. Podía ver patrones de energía flotando a mi alrededor, ondas que bailaban a mi alrededor y se extendían por todos lados.
Una de las cosas más espectaculares que recuerdo fue la barra de metal en la parte delantera del autobús, donde los pasajeros suelen apoyarse para levantarse. Había literalmente energía emanando de ella, algo que parecía imposible para un objeto inanimado, y aquello captó mi atención. Podía ver más allá de la superficie de los cuerpos físicos y percibía matices sobre él, como si fuera posible captar aspectos profundos de su salud e incluso fragmentos de su historia, algo que jamás olvidaría. Percibía una serie de detalles sobre el conductor que parecían venir de capas más profundas de su vida. De alguna manera, podía ver que escondía secretos y que tenía hijos con diferentes mujeres. La energía que emanaba de él era intensa y reveladora, y sentía la misma vibración pulsante de las otras personas en el autobús. Pero, al mirar mi propio cuerpo, había tan poca energía saliendo de él. De repente, una presencia me envolvió de manera suave, casi como si me llamara, y sentí que me conducían fuera del autobús. No hubo fuerza involucrada, pero tampoco tenía control total sobre lo que sucedía. Era como si esa presencia me estuviera guiando hacia un nuevo lugar, un espacio más allá de cualquier definición que conociera. Pronto, me encontré en un reino de pura blancura, un espacio infinito sin forma o límites. Sabía que había una entidad que me trajo hasta allí, pero su identidad permaneció oculta. La sensación era similar a encontrar un extraño amigable que, aunque familiar, no revela su nombre. Sentía una confianza natural y profunda por esa presencia, como si ella supiera todo sobre mí. Emitía vibraciones de amor y paz que me envolvían por completo. Esa entidad me permitió experimentar la esencia de ese reino, donde mi energía se fusionó perfectamente con el ambiente. Por primera vez, sentía como si estuviera verdaderamente en casa, completamente integrada a este espacio de armonía absoluta, un lugar donde no quería salir jamás. Mientras estaba allí, en un estado de fusión con ese reino, fui capaz de percibir otros mundos, otras creaciones, un flujo constante de facetas variadas de la existencia. La entidad transmitía información para mí de manera única, como si los pensamientos tuvieran forma, color y sonido propios, que yo recibía de modo audible y directo. Explicó que era uno de mis compañeros espirituales, un guía que me acompañaba desde siempre. A pesar de no revelarme todos los misterios de mi vida, me mostró escenas específicas de mi adolescencia, incluyendo algunos momentos que me hicieron sonreír de vergüenza, como los pequeños robos que cometí. Hubo un instante en que compartí con esa entidad mi sueño de ser una bailarina famosa, algo que siempre deseé. Ella me transmitió una visión clara de mí misma, pero también reveló que no había realmente puesto la energía y el trabajo necesarios para alcanzar ese sueño. Sentí una especie de reflexión instantánea sobre la falta de empeño que yo misma nunca había percibido, comprendiendo que tal vez aquel no fuera mi verdadero propósito. Mientras estaba en ese estado de completa aceptación, percibí que el acto de tomar aquellas píldoras no fue solo un azar o un impulso, era como si fuera un camino que tenía que seguir. Todo aquello era un aprendizaje, y, en ese momento, comprendí que había un propósito mayor orquestando cada detalle. Fue entonces que sentí una conexión profunda con algo que parecía ser mi propia alma, el aspecto más elevado y puro de quien yo soy. Encontrar mi alma fue una experiencia increíblemente extraordinaria, como si estuviera frente a alguien que admiro profundamente, pero que, de alguna forma, también era parte de mí. Ese encuentro con mi esencia fue una revelación sobre nuestra conexión con el universo, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Allí, no había dirección, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados. El espacio era vasto y multidimensional, permitiéndome ver capas y niveles que nuestros telescopios nunca alcanzarían. Observaba orbes que se movían en direcciones diferentes, como si tuvieran un destino claro. Cada uno parecía estar en una jornada propia, y, por un momento, me maravillé, percibiendo que ellos también eran partes de consciencias, seres de otras dimensiones viajando a través de este vasto cosmos. Fui entonces conducida a un jardín de belleza inimaginable. Todas las plantas, las flores y los seres allí estaban vibrantes de vida, con especies que nunca había visto en la Tierra. Había una flor en especial con la cual tuve una especie de danza espiritual. Éramos como bailarinas danzando en una sincronía perfecta, moviéndonos en armonía absoluta. Era una experiencia impregnada de amor,
una celebración de la vida en su forma más pura. La conexión con esa flor me transmitió un senso de vitalidad y completud que trascendió cualquier cosa que ya hubiera experimentado, llenándome de una profunda sensación de paz y amor. En ese momento, comprendí que la vida era como un amor vivo, donde cada movimiento que hacemos está repleto de propósito e intención. La danza que compartí fue algo inolvidable, una expresión de pura armonía y amor. Sentí que había dejado de ser solo una adolescente de Filadelfia en un viaje de enseñanza media a Italia. Había sido presentada a una dimensión de la existencia, que ni siquiera sabía que era posible. En medio de esta nueva perspectiva, la última cosa que le pregunté a mi guía fue: ¿cómo debo vivir ahora? ¿Qué debo hacer después de todo esto? Anhelaba una dirección, algo que pudiera honrar esta experiencia. La respuesta que recibí fue simple, pero repleta de sabiduría y amor. Solo vive. Sé amable. Disfruta tu vida. Estas palabras me envolvieron, y me sentí como si estuviera siendo exprimida de vuelta a mi existencia terrenal, sintiendo el contraste entre la vastedad de lo que había experimentado y la limitación física de mi cuerpo. Pero aquellas palabras quedaron conmigo y guiaron cada paso desde entonces, como un recordatorio de que esta vida, a pesar de limitada, es preciosa. Sin una elección explícita de permanecer o volver, de repente sentí como si estuviera pasando por un portal diferente, tipo un túnel, pero rápidamente se volvía más denso, casi como atravesar lama espesa. El peso de retornar a mi cuerpo físico era enorme. Lentamente, fui recuperando la conexión con cada parte del cuerpo, brazos, piernas, el ritmo del corazón volviendo a la normalidad, ahora de manera suave y constante. En ese punto, comprendí que mi cuerpo realmente había pasado por un proceso de muerte, y la sensación inicial fue extraña, como si estuviera habitando una marioneta, necesitando un esfuerzo consciente para mover cada parte de mí. Finalmente, abrí los ojos. Al principio, la visión estaba turbia, pero pronto se ajustó, y allí estaba yo, de vuelta. Nadie en el autobús pareció notar lo que había sucedido, mis amigos, las otras personas, todos estaban ajenos. Pero yo no estaba preocupada por ellos en ese momento, estaba completamente absorta en mí misma, intentando procesar todo lo que había vivido. Cada detalle estaba vivo en mi mente, y sentí una nostalgia intensa por aquella sensación de libertad, amor y paz, pero al mismo tiempo, sabía que tenía un propósito renovado para vivir, aprovechando cada momento con más significado de lo que jamás imaginaría antes de esa experiencia. Ese sentimiento que experimenté era más que el amor común, era algo que trasciende el propio amor. La única forma que encontré para describirlo fue amor divino, pero un amor tan sublime que parece inmensurable. Incluso después de volver, anhelaba esa sensación de nuevo, pero solo podía acceder a ella como un recuerdo, un eco distante. No había nadie con quien yo pudiera compartir esa experiencia. Sabía que mis amigos iban a desconfiar o incluso bromear, tal vez preguntando si había usado alguna sustancia. Entonces, lo mantuve todo para mí. En los días del viaje, cuando salíamos a paseos, me alejaba del grupo en cada lugar que visitábamos. Necesitaba ese tiempo sola para reflexionar, para revisitar mentalmente todo lo que había vivido. Esa búsqueda de soledad se intensificó después de volver a casa. Intenté seguir un camino común, incluso entré en la universidad, pero pronto me di cuenta de que aquello no era para mí y volví a casa. Estaba sin dirección, con la sensación de que la vida tenía mucho más que ofrecer. Sin embargo, esa gran experiencia parecía estar en primer plano, porque no sabía cómo integrarla a mi cotidiano. En determinado momento, mi padre intervino, diciendo que yo necesitaba tomar una actitud, que tenía 30 días para decidir qué hacer. Con esa presión, la elección más rápida y práctica que encontré fue ingresar en el ejército. Pasé 10 años en servicio, y la disciplina y las responsabilidades, incluso la de ser madre, acabaron empujando la memoria de la experiencia de casi muerte al fondo de mi mente. En esa época, no tenía mucho tiempo para procesar y entender todo lo que había acontecido. Ese entendimiento fue algo que construí poco a poco, durante años. Una de las mayores lecciones que aprendí fue que la vida no es un azar ni una serie de eventos aleatorios. No existe suerte de la manera como muchos piensan. Cada camino que seguimos hace parte de un planeamiento,
lo que yo llamo agenda del alma, el propósito por el cual decidimos entrar en esta existencia física. Existen experiencias específicas que vinimos a vivir y desafíos que queremos superar. Este entendimiento le dio sentido a mi vida y a mi trayectoria, aunque no siempre haya sido fácil de entender o aceptar. Percibí que hay una corriente de amor detrás de todo. El amor es la base esencial de toda la existencia. Puede no manifestarse siempre de forma bella y obvia, pero está siempre allí, sustentando cada aspecto del universo. Ese amor es la fuerza que une todo, que le da sentido y armonía a todas las cosas. Es como el bloque de construcción de todo lo que existe, sublime, armonioso y perfecto. Entender esto, realmente aceptar esa realidad, transforma nuestra visión sobre el mundo. Es como una llave que cambia nuestra perspectiva, permitiéndonos ver cada situación con nuevos ojos. Comprender que no estamos separados del mundo espiritual es esencial. La separación es solo una ilusión, estamos constantemente conectados a algo más grande. Somos una pequeña parte de ese todo, pero nunca estamos realmente separados de él. Esta conexión con el amor y con el propósito espiritual es lo que le da sentido a nuestra existencia, permitiéndonos experimentar la vida de una manera mucho más plena y rica. Y así, descubrimos que la vida es mucho más que lo que nuestros ojos pueden ver. Existe una fuerza invisible, una trama de amor y propósito que conecta a cada uno de nosotros con algo más grande, traspasando el tiempo y el espacio. Si logramos percibir esta verdad, entenderemos que somos parte de un universo en perfecta armonía. Entonces, si tú, como yo, sientes esta conexión, sabes que nunca estamos realmente solos. Cada experiencia, cada elección que hacemos, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Permítete vivir con más compasión y ver el mundo con nuevos ojos. Porque, al final, todos estamos en el mismo camino. Espero que hayas disfrutado de la experiencia de casi muerte. Si este mensaje ha resonado contigo, no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún contenido y compartir este vídeo con quien quieres. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te acompañe.